La semana pasada pasamos lo que sería la ayudantía de los sistemas. ¿Tienen dudas o consultas de la ayudantía pasada? Como pequeño resumen, pasamos que es un sistema continuo y uno discreto. Simplemente la diferencia es que en los casos de las señales continuas o sistemas continuos, podría ser como la presión dentro de una esfera. Son variables que siempre están presentes en todo el tiempo. Como un ejemplo, cuando nosotros generamos la corriente en una superficie, la superficie siempre tiene un valor. Puede tener cero, pero siempre el valor es continuo. En cambio, cuando hablamos de los casos discretos, son cuando nosotros tomamos de ese tiempo que es continuo, se llaman discretizamos, lo mostramos. Que dentro de lo que nosotros trabajamos en el mundo digital, los sistemas son binarios. Por lo tanto, generalmente nosotros o trabajamos nosotros con los AND, con los XOR, con toda esa lógica que trabaja con unos y ceros. Por lo tanto, en ese caso, nosotros tomamos muestras, como un ejemplo, como hay tensión o no hay tensión, o muestras discretas como todos los instrumentos que nosotros trabajamos, que trabajan en base a lógica binaria, y lo podemos representar como una representación aproximada de lo que está en la vía real. Acá el profesor pasó el time shift, cómo se desarrollaba el desplazamiento en el tiempo, y pasamos también los sistemas estables o inestables. La parte de los sistemas estables e inestables nosotros no lo vemos mucho, se ve más en la parte de control, pero más adelante vamos a ver, como en el caso de Laplace de Fourier, donde nosotros podemos saber si el sistema, cuando una señal entra al sistema, si es estable o inestable, porque voy a dibujar acá. Todo lo que al final, un ejemplo, hay sistemas que están, un ejemplo, tengo un circuito eléctrico, un sistema, esta caja roja que dibujé, y cuando yo, un ejemplo, ¿qué pasa si yo en mi sistema eléctrico, adentro del sistema eléctrico tengo un cortocircuito? Mientras no entra ninguna señal, X igual a cero, no pasa nada. Y que la corriente que pasa por acá, un ejemplo, y es igual a cero. Por lo tanto, este es un sistema inestable, porque cuando no le estoy lanzando voltaje, un ejemplo, X igual a 0 volt, no pasa nada en mi sistema. El cortocircuito está ahí, pero no pasa absolutamente nada. Pero cuando la X es diferente a cero, por ejemplo, podría decir un voltaje igual a 220 volts. Si yo aplico una fuente, que sería mi señal de entrada, mi X de t, porque esos son 220 dividido por raíz de 2 por coseno de, etcétera. Y acá está mi sistema, que es un cortocircuito. Entonces esta corriente se me va al infinito. ¿Se fijan? Porque la resistencia acá es cero, R igual a cero. Entonces a esto nosotros lo podríamos decir que es un sistema inestable. Porque, un ejemplo, en este caso, esto va a seguir creciendo infinitamente. Ese es un sistema estable. Pero en cambio, los sistemas de arriba, estables, siempre van a tender a un número. Aquí tiende a cero. Pero un ejemplo, nosotros vemos en la parte de estabilidad, un ejemplo que de repente queremos llegar a 10 amperes. Entonces hay sistemas que parten así, que después se estabilizan en 10 amperes. Y aquí obviamente esto se va al infinito. Esto también va creciendo hasta el infinito. Y esto es marginalmente estable. No es ni estable ni inestable.
Se llama asintóticamente estable, pero lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Dudas, consultas sobre la estabilidad de los sistemas? Sí, profe, o sea, más que una duda, a ver si entendí bien la mención que aparece ahí a la derecha del texto. Si no hay ¿Se me dudas, escucha? continuamos. El- Aquí está la comprobación de los sistemas estables e inestables. El profesor le coloca con valor absoluto. Y está la clasificación de los sistemas con y sin memoria. El sistema posee memoria si la señal de salida depende de los valores pasados de la señal de entrada. Es un ejemplo. Acá no hay ningún valor pasado, pero aquí sí, sí pueden haber, cuando nosotros salimos el n era -1 en el sistema discreto, eso nosotros estamos hablando de un valor pasado, Profe, ¿me escucha ahora? o un n+1. Entonces, por ejemplo, estos son sistemas sin memoria, donde realmente la salida depende del valor ahora. Pero cuando estamos hablando de integrales y derivadas, estamos hablando de tiempos anteriores o futuros. Y en este sistema también está hablando del n-2, el n-1 son muestras que todavía no aparecen. Por lo tanto, también estamos hablando de sistemas de señales pasadas. Acá está el sistema con y sin memoria, por eso os da un ejemplo. Y Profe, están ¿me los sistemas escucha? causales y no causales. El sistema causal, si el valor presente de la señal de salida solo depende de los valores presentes y o pasados de la señal de entradas. Entonces, un ejemplo, los sistemas causales existen antes del cero. En cambio, los sistemas no causales existen desde siempre. Y aquí el profesor entrega algunos ejemplos. Los sistemas invertibles, cuando puedes retornar a través del sistema la entrada, por ejemplo, esta es la entrada, y acá a través de un sistema la -1, puedo Profe, recuperar ¿se la, me la escucha? entrada, que lo hacen mucho, un ejemplo, nosotros trabajamos en alta tensión. Trabajamos con unos filtros de comunicación donde todas las entradas se colocan, un ejemplo, uno le coloca si está el sistema, ¿se fija? Y acá uno le coloca, llega la señal de 50 Hz, que esta es como la fundamental. Pero aparte se le meten señales de 332, de 520 y tantos Hz, ¿te fijas? Etcétera. Y acá esto los convierte en una sola salida. Se convierten las tres en una sola salida, un IDT, y después nosotros al otro lado está la línea, por ejemplo, y al otro lado de la línea hacemos el HL-1 y recuperamos esas señales, la de 50 Hz, la de 332 Hz y la de 526 Hz. Entonces, eso serían sistemas invertibles. ¿Dudas, consultas hasta acá? Ya. Y acá estaba el sistema, lo que vimos en la clase pasada, los sistemas invariantes en el tiempo, los sistemas variantes, donde teníamos que hacer para comprobar si un sistema es variante o invariante, teníamos que primero desplazar la entrada, entonces como primera opción, el x de t se desplaza a x de t menos x, menos y, un ejemplo, o menos z, porque no, menos z. Y en el segundo caso, el sistema de t
teníamos que desplazarlo en el sistema de t menos z. Es un ejemplo, en este caso, era s de x de t, donde nosotros manteníamos el x de t. Y acá simplemente dejábamos solamente la t, eliminábamos el x de t. Y de ahí nosotros hacíamos el desplazamiento. Y si eran iguales, si uno es igual a 2, el sistema era invariante. Invariante. Y si el caso uno era diferente a 2, era variante. Eso lo habíamos visto en la ayudantía pasada y que es como lo que más se ocupa como para hacer ejercicio. Y estábamos viendo los sistemas lineales también. En los sistemas lineales habían dos propiedades, que estaba la homogeneidad, que se veía por la suma, ¿me fija? Que la suma de las entradas, porque por ejemplo esta era la entrada, la suma de las entradas era igual a la suma de las salidas. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo a la y de i, este, esta realmente es una y de i de a1 por x1 de t más a2 por x2 de t. Entonces aquí estaban las dos propiedades. La suma era la homogeneidad y estos términos hacían la superposición. Entonces esto tendría que ser igual que acá esta está dentro del sistema. Por lo tanto estamos diciendo que la x1, la x2 y el a y el 1 son variables. Acá está dentro del sistema. Y la propiedad de homogeneidad es que la, una entrada x1 más una entrada x2 tiene que ser igual a las salidas, a la suma de las salidas individuales, que sería x1 de t más y2 de t. Pero la superposición es que estos términos salgan afuera de las salidas. Por lo tanto, acá tendría a1 acá, más a2. Voy a ver eso. Y si esa igualdad se cumple, a2. Si esto se cumple, significa que el sistema es lineal. Y que se cumple cuando, un ejemplo, yo tengo un sistema, le coloco un x1, acá me sale y1. Cuando yo tengo otro sistema y le coloco x2, acá me sale y2. Por lo tanto, cuando yo tengo este mismo sistema y yo le meto x1 más x2, me tiene que salir acá afuera y1 más y2. Los sistemas que nosotros generalmente trabajamos son todos lineales, porque si no, no podemos recuperar ninguna información. Por lo tanto, acá es donde se cumple el tema de la homogeneidad, va la superposición, disculpa, y la homogeneidad es lo mismo, pero que yo tengo un ejemplo que x1 lo meto al sistema y me da un y1. Y cuando yo meto un a, que es un número, este es un número, por x1 me tiene que dar a por i1. Esa es como la analogía. Entonces, esta parte nosotros la llamamos la homogeneidad. Homogeneidad. Y la parte de arriba es la superposición. Y si se cumplen ambas, la superposición que es la de arriba y la homogeneidad de abajo, el sistema es lineal. Y en esta ecuación, el profesor coloca ambas a la misma vez.
la superposición más la homogeneidad, que es una forma mucho más resumida. Obviamente, si ocupan estas que están las dos mezcladas, no tienen que empezar después a hacerlas separadas. Si hacen esta y listo, porque pasaba muchas veces que hacían esta que estaban ambas y después hacían superposición. No tenía sentido porque esta tiene superposición más la homogeneidad, todo esto de una sola vez. ¿Dudas, consultas hasta acá? Ya. No, profe. Más negro. Vamos entonces, si no hay dudas, vamos a continuar con la ayudantía de hoy día. Eso es, y aquí se acaba la materia, que sería la convolución. Acá. La convolución, yo les dejé un video acá de la convolución. En este video de acá explican todo lo que sería la convolución, como para que lo puedan ver, cómo se genera, es decir, cómo se llega a la convolución. Aquí empieza paso a paso, con las primeras fórmulas y todo. Deme un segundo, no. Acá. Cómo se construye, acá se empieza a ver, de cómo se va construyendo a través del choque de áreas el tema de la convolución. Se los recomiendo que lo vean. Están aquí en la sección de ayudantía. Acá, material de ayudantía, video de convolución. Les va a servir mucho a entender el concepto de la convolución. Y es bien largo, por eso son 10 minutos, por eso lo dejo ahí para que lo puedan ver. Y el tema de la convolución es una sumatoria, en la cual, un ejemplo, nosotros tenemos dos figuras, un ejemplo. Tenemos una figura así y podemos tener una figura de esa forma, en la cual se elige una de ellas y se va trasladando. Se va moviendo, un ejemplo, de un lado a otro. Voy a hacerlo acá en el Node, porque es más fácil. Vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo acá lo siguiente. Acá voy a dibujar en rojo, un ejemplo, mi señal de entrada. ¿No? Acá, hasta uno, menos un medio. ¿No? Y en verde voy a dibujar el sistema. Este es x de t. Acá abajo voy a dibujar eso, que va a ser un rectángulo mucho más grande. Va a ser de -2 hasta 2 con amplitud 1. Este vendría siendo x, este vendría siendo t, y este vendría siendo como la amplitud. Esta es la amplitud. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, según la fórmula que está acá, voy a copiar la fórmula. Esa es de la discreta. Esa es la de la discreta, y acá abajo está la discreta tiene una sumatoria y la continua tiene una integral. Déjame ver esto más rápido.
Sí, cálculo continuo. Ahí está. Ahí está la integral de convolución. Integral de convolución. Esta es para los sistemas continuos. Ya. Entonces, un ejemplo, nosotros vamos a tener generalmente el sistema de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener una entrada, que sería la x de t, y nosotros vamos a tener un sistema acá, que por lo general le llamamos h de t. Es un ejemplo, esta es la entrada, este es el sistema, y la salida es i de t. Esta es la salida. Nosotros esto ya lo hemos trabajado, el sistema continuo, discreto, entrada, salida, pero nosotros hemos trabajado con entradas, sistemas, pero no obteniendo, es decir, obteniendo la salida, hemos obtenido la salida, pero no hemos hecho el cálculo de qué pasa con esta función chocando con el sistema. Pues un ejemplo, cuando nosotros queremos saber la salida, nosotros podemos decir que I de t en el tiempo, pues todo esto está en el tiempo, tienen que tener en el tiempo. Estamos trabajando en el tiempo. Eso es importante que lo vean. Que todo esto está trabajado en el tiempo. Entonces, si yo quiero saber la salida, yo tengo que hacer x de t convolución de h de t. Y cuando yo ocupo esto que se llama convolución, yo obtengo la salida, que es como lo que yo siempre busco. Obviamente hay ejercicios donde es fácil reemplazar y todo, pero cuando ya empieza a complicarse la situación, lo más fácil es desarrollar la convolución. ¿Cómo se ocupa la convolución para yo obtener ese I de t? Esa es la integral. La integral es la sumatoria de menos infinito hasta más infinito de x, pero acá tienes que ver que es x de tau, donde tau es el diferencial que nosotros queremos ver. ¿Mm? Tau son esas cosas, son las separaciones cuando nosotros vemos las integrales. Nosotros ponemos un delta acá y este dt es de tau. De tau. ¿Ya? Obviamente lo estoy haciendo grande para que se vea representativo. Entonces la función, la variable que se va moviendo al integral, es como, el tau es como símil al x, símil al x de mat. Cuando nosotros, por ejemplo, hacíamos x podría ser x de t, o podría ser x de x, pero aquí generalmente lo colocábamos f de x, nosotros lo ocupábamos. F de x igual era a x al cuadrado más 2x más 2 por de x. Entonces, la variable que nosotros trabajamos era x de x. Y acá tau de tau. Por lo tanto, lo que tenemos que derivar es integrales tau. Por lo tanto, nosotros haciendo esa integral, obtenemos la convolución. Entonces, es x de tau por h. Y fíjense, h tiene un desplazamiento.
de t menos tau. ¿Se fija? Por de tau. ¿Se fija? Entonces, ¿a qué voy? Que el de menos infinito a más infinito, este es tau, que se va moviendo. Y ese es tau, que se va moviendo. ¿Se fija? Entonces, este número se va moviendo, x de acá, este se mueve, como se digo, de menos infinito a más infinito, este se mueve. Este de acá se mueve para poder integrar. Se va moviendo el tau. ¿Se fija? Pasa a ser tau, 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 tau. Y este pasa a ser una constante. Porque cuando yo calculo un i de uno, la ecuación se vuelve la integral de menos infinito hasta infinito de x de tau, que se va moviendo, de h de uno menos tau. ¿Se fija? Por de tau. Entonces, y acá este i1 equivale a un punto del resultado. Voy a mover esto de abajo. A un punto, entonces, un ejemplo, el I1 me va a dar un valor. Y este valor yo lo voy a poner acá en uno. Un ejemplo, está uno. Y el valor que me dé, lo pongo acá. Después, cuando yo tenga I igual 2, voy a tener el valor de 2. Donde me salga el 2, acá 2. Ese, el valor de acá, yo lo agarro y lo meto acá. Y el valor de 3, lo mismo. Voy a hacer un I3, lo voy a desarrollar. Y cuando me dé el valor, me podría dar por acá el valor. Esos son valores, estos son valores ficticios, por si acaso. Pero así se va armando. Y como esto es un sistema continuo, al final yo puedo hacer como yo lo hago en tau y dejo tau como variable, yo puedo hacer la ecuación completa. Y cuando estamos en discreta, esto pasa a ser una sumatoria. Por lo tanto, voy encontrando estos puntitos que le digo yo. Entonces, nosotros lo que hacemos acá, nosotros, para cuando son continuos, nos van a dar la ecuación. Y nosotros simplemente tenemos que aplicar esa integral. Por ejemplo, el profesor acá abajo tiene un ejercicio. Simplemente se deja un ejemplo. Acá, si se fija, el profesor tiene X y tau, un ejemplo. Y después lo que va haciendo el profesor, le agrega el menos tau y después le suma uno. O le suma para obtener T menos tau. Se fija que acá tiene las dos señales. Tiene H de T menos tau y tiene X de T. Entonces, y después se va moviendo una de las señales. ¿Se fija? Entonces, un ejemplo. Hay una forma gráfica de poder desarrollar estos ejercicios que es mucho más fácil, que es de la siguiente forma. Yo, como se fijan acá, el profesor deja a la X fija. Esta X se queda fija. Lo que hace el profesor es agarra esta, que es la que se va desplazando. Si se fijan, la que se desplaza acá, T menos tau es H, y la va moviendo acá. Entonces, acá y saca un número abajo. Acá saca otro número abajo. Acá saca otro número abajo. Porque si se fijan, hasta aquí, el centro de la señal está como en -4, un ejemplo. Pongámosle -4, acá está. Entonces, este es -4 y da 0. Entonces, después va y agarra la señal y la mueve otra vez más. Acá un ejemplo. Y ahí se van topando las señales.
Aquí no se topa, pero aquí, que sería como un ejemplo como -3, se topa. Por lo tanto, al empezar a toparse las señales, la integral empieza a aumentar. Así, 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 y ahí cada vez se empieza a disminuir. Por lo tanto, el resultado que se produce es como de una forma así. Y esa es como la forma gráfica, que también se puede hacer con puntos. Ejercicios vamos a ver más la próxima clase, porque esta es como la parte para que esta parte no se evalúa en el control, porque hoy día vamos a subir un control, pero en la próxima clase vamos a ver ejercicios de ambas formas, tanto integrales como discretos. Ya. Entonces, ¿dudas, consultas de esta parte? Es como para poder, lo que les explico acá es para que puedan aterrizar un poco el concepto. Porque la verdad que la convolución en lo que sería Simulink es sumamente fácil. Cuando nosotros, un ejemplo, este es un ejercicio del profesor y dice, para H1, entonces simplemente H1 es un sistema y H2 es otro sistema. Entonces, ¿qué hicimos acá abajo en Simulink? Creamos el sistema. ¿Cómo era el sistema H1? Uno partido por pi, aquí está escrito en el GAIN, uno partido por pi. Vamos armando acá, vamos mostrando cómo se arma el sistema. A ver, déjame ver acá. El ejercicio práctico lo vamos a hacer la próxima clase. Es decir, tengo ejercicios prácticos, pero o si no, no vamos a alcanzar a pasar la parte de Simulink, pero la próxima clase, si nos vamos acá dame un segundo. Si nos vamos acá en páginas, planificación de ayudantía, el profesor, acá tenemos la clase del ejercicio de unidad uno. Entonces, mi idea es que la próxima clase hagamos ejercicios de todo lo que hemos visto, de linealidad, de si es convergente o no convergente, cómo hacer una señal en escalón unitario y ver el tema de la convolución. Y acá ya estamos en prueba, por lo tanto, en esta parte solamente son consultas. Pero esta clase parto con consultas y voy a traer unos 3 ejercicios para que podamos ejercitar toda la parte de convolución, porque sé que es un poco complicada y que nos va a ayudar quizás a hacer un poco más de ejercicio y estar ahí más con eso. Eh, Hoy día es el control, y en un rato más lo voy a activar y tienen una semana para poder hacer el control. Por lo tanto, yo lo dejo activado y en la semana del 29 hasta el 6, hasta la próxima clase, es decir, de 12 a 12, hasta el 6 a la medianoche, tienen para activarlo, pero tienen una hora solamente para desarrollar el control. Es decir, ustedes cuando tengan buena internet, estén en la casa, no tienen turno, ustedes van, se van a la parte de control y lo activan. Y de ahí empieza a correr el tiempo, les muestra el ejercicio y tienen una hora para poder hacerlo. El primer control es a mano alzada. Por lo tanto, tienen que tener lápiz y un escáner o poder sacarle la foto a lo que han hecho, porque es a mano alzada. Es decir, está hecho como para no ocupar Simulink y desde el control número 2 ya se pide todo por Simulink. Control número 2 y control número 3. Y ahí obviamente todo esto de convolución y todos estos bloques que estamos pasando, de acá de Simulink, obviamente se ocupan todos. Tienes que saber hacer señales. Tienes que saber cómo se convoluciona, porque el comando de convolución acá se ocupa para, tanto como para Laplace, para todo lo que sea. Es decir, aquí todo se trabaja en el tiempo, pero tú cuando haces convolución, simplemente lo traspasa de plano y lo vuelve al tiempo. Entonces al final, eh, saber la materia
les va a ayudar a poder desarrollar bien los ejercicios. Voy a mostrarles este ejercicio, que el profesor les pone al fondo, pero que son en realidad, tienen que hacer ejercicios de esto. Es decir, por eso generalmente como cuesta un poco al principio, yo paso más un ejercicio en el primer control de materia porque en Simulink a veces cuesta crear como los sistemas, las entradas, las salidas. Es un ejemplo, dice para H1, vamos a empezar con este, dice que es un medio de T. Entonces, ¿qué tienen que hacer uno? Sabíamos que T era el clock. Y entonces, ¿qué hacemos abajo? Tenemos que hacer un clock que entre a una ganancia de uno partido por pi. Y acá vamos a tener nuestra salida que le vamos a llamar H1. En este segundo caso, el T lo tenemos acá. Por lo tanto, ¿cómo construíamos esto? Tenemos que ocupar un clock, porque siempre se parte por la variable. En este caso, la variable es el clock. Y tenemos que ponerle una ganancia. Una ganancia de -2. Y así ir construyendo. Entonces ya tenemos, el- acá tenemos -2t. ¿Se fijan? Y eso tenemos que aplicarle el bloque X. Y ahí conseguimos nosotros E a la -2t. Y después de esto le ponemos una ganancia, gain de 2. Y ahí tenemos la salida de 2e a la -2t. ¿Les fijan? Entonces, esta parte es la que tienen que empezar a ejercitar porque uno tiene que partir de la t y empezar a armar todo. Igual que yo partí de aquí de la t y uno parte armando todo. Entonces, de repente no es tan fácil o trivial verlo. Sí, este sería el sistema H2 y este sería el sistema H1. Por ejemplo, este hasta aquí es H1, eso verde. Y acá sería H2. ¿Se fija? Y este H2 vendría siendo ese sistema 2. Este H1 vendría siendo este sistema 1. ¿Se fija? Y acá hay un H3. eh, Y este es el H3. Estamos hablando siempre de sistemas. Es un ejemplo para el ejercicio número 2. Esos son los H. ¿Te fijas? H3. Entonces, tú antes de hacer el ejercicio, lo primero que tienes que empezar es armando las variables. Tienes que armar H1, H2. En el primer ejercicio nos piden solamente H1 y H2. Pero sí el X. Y el X de T es ese. Voy a poner en otro color. El X es este amarillo. Mira, ese. Entonces, para poder desarrollar el ejercicio, tenemos que armar. Primero, tenemos que armar el H1. Lo voy a poner en otro color, no sé ni nada. Acá, así. Primero, tenemos que hacer el H1. Segundo, tenemos que armar el H2. Tercero, tenemos que armar el X de T. ¿Ya? Y después de que tenemos armado las variables, nos ponemos a desarrollar. Entonces, ¿qué dice? Comprobar la propiedad asociativa de H2 convolución por H1 convolución por X de T, X es igual a H2 convolución de H1 y todo eso convolución de X. Si se fijan, primero asociamos estos dos
estos dos de acá, y después desarrollamos ese, y acá se desarrollan estos dos primero, y después se convoluciona con eso. Entonces, ¿cuál sería la representación como en cuadrado? Sería lo siguiente. Estamos diciendo, así como un bloque de esquema, es bueno verlo. Estamos diciendo que el H2, eh, que el X de T, por ejemplo, entra al H1. Y después de entrar al H1, entra al H2. Y aquí sale el I de T, un ejemplo. Ese es el primer esquema. Es eso más eso. ¿Ya? Y el esquema de abajo, este de abajo, lo voy a poner en otro color, que no se ve nada ese, naranjo ese, es el siguiente. Lo voy a poner acá. Este que el X de T eh, entra a un sistema. Y acá ya está resuelto el H2 convolución por el H1. Y acá te sale el IET. ¿Te fijas? Entonces aquí entra uno primero y después entra el otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer abajo? Obviamente tenemos que hacer las dos igualdades. Tenemos que hacer la parte de la izquierda y la parte de derecha. Y como le había dicho, acá abajo tengo el T, el pi medios y tengo H1 por el goto. Y el H2, el clock, lo multiplico por el -1 y acá tenía eh, menos T, un ejemplo. Esto es lo que tienen que ver de repente cómo desarrollando. Acá sale menos T. Acá sale menos 2T. Al ponerlo en exponente, queda exponente de la entrada, porque esto es igual a U. Queda exponente de menos 2T. Y al colocarle la ganancia, acá tengo 2 exponente a la menos 2T. Y este era igual a mi H2. Entonces, poder hacer esto, al principio les va a costar un poco, pero después ya van a saber que uno tiene que partir por las variables, y después trabajarlas. También te dicen el tiempo. Te dicen que el tiempo es de 0 a 5, por lo tanto acá stop time tiene que ser 5 segundos. Acá arriba el ejercicio te dice, comprueba la propiedad de asociatividad de 0 a 5 segundos, ¿te fijas? Y ese es 0,01. Por lo tanto tenemos que ir acá, como le había dicho, al relojito, un segundo, al modeling setting acá. Y acá en los pasos tienen que ponerle máximo 0,01, 0,01, 0,001. Relativamente tolerancia, 0,1. ¿Sí? Aplicar. Y ahí ya me queda con el máximo paso de 0,1 y si es más pequeño, mejor. Este le podría poner 0,09. Aplicar. Y ahí me queda con el paso, con el delta t que es el paso, y eso. Entonces yo aquí armé H1, H2 y X. Y X decía que era simplemente un, un, un step menos un step desplazado 5 segundos. Entonces, acá está el, el step. Y aquí hay un step donde acá yo le puse que el valor final fuera -1 en 5. Y con eso logro un step negativo. Lo otro que podía haber puesto otro step y haberle puesto aquí menos, que es exactamente lo mismo, acá, menos. Cualquiera de las dos funciona, ya que tengo mi X. Pues ahora yo tengo mi X, mi H2 y mi H1. Y ahora pongo a hacerme la convolución. Pero acá
hacer la convolución es sumamente fácil. Simplemente tienes que ocupar el módulo convolución. Entonces, un ejemplo, tenía que hacer H2, pero primero tenía que convolución H1 por X. Por lo tanto, el H1 y el X lo meto dentro de un bloque de convolución. Y el H2 lo meto a otro bloque de convolución. Y ahí está la convolución. Es solamente saber ocupar estos bloques. Entonces es mucho más fácil que hacer integrales, que ir variando las t y todas esas cosas. Aquí simplemente se ocupa el bloque de convolución y te da. Y acá lo mismo, pero de orden diferente. El H2 teníamos que hacer la convolución con H1 y después de eso hacer la convolución con X. Acá lo voy a pasar bien descrito. Entonces, un ejemplo, te pedían convolución primero de H2 por H1 y esa convolución la voy a poner en naranja. Esa es la convolución, se representa como eso. Y la segunda convolución, que es esa, se representa como eso. Entonces, primero se hace la convolución de H2 por H1, que vendría siendo esto. Es exactamente igual a eso. Y después ese resultado se convoluciona con X, que está acá abajo. X. Entonces, es sumamente fácil ocuparlo en Simulink. Simplemente le colocas el bloque con, lo buscas acá, convolución, mm, y ahí está. Y eso te hace la convolución. En el tiempo, en la frecuencia, y te hace la convolución. ¿Dudas? Consultas hasta acá, pero para que vean que de la forma de Simonic es sumamente fácil, por eso lo dejé así como para verlo después, porque es extremadamente rápido. Ya. Y después estaba el diagrama de bloque que habíamos visto, donde la única diferencia es que teníamos que crear un H3. Y el H3, ¿te fijas? Era igual a 2 coseno de t. Eso. Entonces yo aquí creo mi H3 con amplitud 2 y, y es pi medio porque es coseno. Entonces yo al ponerle pi medio ya no es una señal seno, pero al desplazarlo a pi medio pasa a ser coseno. ¿Por qué? Porque el seno de WT más pi medio menos pi medio es igual a coseno. Coseno de WT. Vamos acá. Acá según la fórmula es más fase. Fase, sample, probabilidad. Acá, fase. Fase igual a sample, periodo 2pi. ¿Sí? Es 2pi. Más 2pi. Está bien. Entonces, WT más pi medio es igual a coseno de WT. Entonces, cuando yo acá le coloco el pi medio, se vuelve coseno. Lo vamos a buscar acá. Sí, también se puede aplicar cambiando la ganancia 2. Es decir, vamos a hacer el ejercicio, mira. Aquí es sumamente fácil. Acá le colocamos con uno, le ponemos una gain de 2. Le colocamos un scope de 2.
Dos cuadritos con dos entradas. ¿Ya? Si ahí ustedes pueden ir experimentando, pero para que veamos al tiro, colocamos room y se pueden ver que las señales son absolutamente idénticas, ¿se fijan? Son exactamente iguales. 0 en 3,1 exactamente iguales, ¿se fijan? Entonces, ocupar la ganancia o aplicar eso, o también lo otro que podrían haber hecho era ocupar el clock, ocupar el seno, entonces queda, y ahí aplican el 2. Porque la fórmula era 2 coseno de t, ¿sí? 2 coseno de t. Y este obviamente se puede volver seno coseno acá. Coseno de t. Entonces, este es t, acá tenemos t. Acá tenemos coseno de t. Y acá tenemos 2 coseno de t. ¿Se fijan? Entonces, si le colocamos ρ, nos va a dar lo mismo. Esa es otra forma de hacer los senos, los cosenos. Y exactamente la misma señal. ¿Se fijan? Llega a -2 y acá llega a -2 igual. Exactamente la misma. Si la muevo, es lo mismo. Llega a 2, 2, exactamente. Esas son las tres formas más o menos de poder hacerlo. Sí, esa es la función coseno, que puede ser cualquier otra señal. Puede ser coseno, tangente, cotangente. Entonces, cuando necesitas una función rara, tienes que ocupar esta. Pero acá con esta función que es CineWave, te ahorras poner el clock. Es la única ventaja. Si cuando es seno coseno, a veces sale. Lo que pasa es que acá tú le puedes poner la fase y le puedes poner la amplitud directamente. Mira, acá está. Esto es como una función predeterminada. Entonces aquí tú le colocas la amplitud, la colocas acá. A ver, vamos. La amplitud se pone acá. La frecuencia más la fase se pone acá. Acá. Se trabaja con radianes, eso sí. La frecuencia por T se trabaja la frecuencia acá. ¿Ven? En radianes por segundo. Y el más algo, por ejemplo, si fuera 2 coseno de pi más 10, el más algo, que sería esto, el 10, se coloca acá, 10. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos una función 2 de amplitud, que estaba acá. ¿Se fijan? Y necesitábamos que fuera coseno. Y con esta fase, nosotros la volvíamos coseno. Y solamente de t, por lo tanto, el que acompaña al t, que es la frecuencia, tenía que ser 1, porque es de WT, ¿cierto? Y W tenía que ser 1, 1. Entonces, 1 por tt. Y así, entonces, esta es como una función más predeterminada. Pero obviamente la puedes armar con un bloque. Que sería el de acá. Y acá la puedes hacer en muestra o basada en el tiempo. Y acá, lo mismo. Señal externa o tiempo. Y ahí tienen que ir metiéndole mano a estas cosas. Entonces, ya con eso, déjame dejar acá. Acá ya teníamos nuestra H3 creada, que era esa. Voy a borrar eso, esa. Y acá simplemente
se hace lo mismo que nos pillan acá abajo, con bloques. Entonces, ¿qué hace? Un ejemplo, acá en el diagrama de bloque, ¿qué hice? Dice, esta parte es importante que sepan ver, acá. En morado, dicen que el X se mete al S1, ¿te fijas? Por lo tanto, la X tiene que entrar a la convolución junto con el H1. Y eso representa la línea morada. Ahora, con otra línea verde, el X también entra al sistema 2, que es el H2. Por lo tanto, acá a la izquierda convoluciono el X por el H2. ¿Me fijas? El resultado se suma. Se suma. Este es un sumador. Acá es más, más. ¿Se fija? Esta es una más grande. ¿Se fija? Un sumador. Y el resultado, vamos a hacer otro color, el azul. El resultado de eso, suma, se convoluciona con el sistema 3. El resultado de esto se convoluciona con el sistema 3. ¿Ya? Y ahí nos da el IDT, que es la salida. Dudas, consulta, entonces al final crear estos bloques es colocar estos cuadritos de convolución solamente y saber que cuando algo se convoluciona, que es un ejemplo, acá está el H1 por el X, tú le pones el bloque y le haces llegar el X y el H1. ¿Dudas, consultas? Ya. Y eso sería todo convolución acá es sumamente fácil, porque en parte integral y discreta es complicado, por eso en la próxima clase vamos a ver ejercicios. Y acá abajo, lo que sería la parte discreta, se ocupa un filtro discreto, donde tú pones acá el sistema, ¿te fijas? Entonces, un ejemplo acá, el ejercicio era acá. Para un sistema 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este es nuestro sistema. Va, disculpa, este es nuestro sistema. Se llama Repeat Sequence Style. Entonces tú le colocas 0, 1, 2, 3, 4, 5 y esa sería nuestra señal. Esa. Y se le pone más cero para que pueda hacer la convolución bien. Acá el HDN lo colocamos con este discrete Field Filter y le ponemos en nuestro sistema 1, 2, 1, 0, 0, 0. Y le agregamos unos ceros más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que la convolución la haga correctamente. Ah, y también voy a decir, usando el intervalo de -1 a 4, pero acuérdense que acá no existen los números negativos, por lo tanto tienen que ser de -1 a 4, son 5 valores, por lo tanto por eso se le agregan después 5 valores. 1, 2, 3, 4, no se le agrega un poco más, parece. A ver, se agregan 6 valores más. Voy a revisar esta parte, pero ocupando esto, con n-1 a 4, tú haces la convolución y sale correctamente. Lo que voy a revisar es que parece que le puse más cero. Lo voy a revisar y lo vemos en la próxima clase, el ejercicio. Y la parte de abajo de los delta, esto, cero order, te secciona la señal, te la recorta. Entonces, un ejemplo, el profesor dice que tenemos que hacer el ejercicio para un tiempo -3, tiempo -4, tiempo -5. Entonces acá, y la señal original en tiempo -6. Por lo tanto, esta está en tiempo -3, tiempo -4, tiempo -5.
Y acá nosotros tenemos que configurar un tiempo a la -6. Por tanto, acá tiene que ser una a la -7 y un a la -6 para poder ver el cambio. Aplicar. Entonces, acá nosotros tenemos que observar cuál es la diferencia entre seccionar una señal, porque esta es una señal continua, entre -3, -4 y -5. Porque esos son los delta. ¿Cuál indica qué ocurre cuando el tiempo de muestreo se reduce? Entonces, acá le colocamos, boom, vemos la señal. Ya, ya. Es mucho el tiempo. No tienen que dejarlo a 5 segundos porque si no es mucho. Seccionan aquí un pedacito. Acá. Y ahí se ven las tres señales, ¿te fijas? La amarilla es la T igual a E a la -3. La azul es la E a la -4 y la roja es la E a la -5. Y si se fijan, ahí se nota la diferencia entre las tres señales, entre la amarilla, la azul y la roja. Y tienen que pensar cuál es la diferencia. Eso es más o menos para que vayan como interiorizando el tema de los muestreos. Parece este tipo de ejercicio. Para que vayan viendo los pasos, porque el paso se hace con cero orden. En la próxima clase voy a dudas, consultas de esta parte de Simulink y acuérdense que vamos a hacer ejercicio de la materia para ir repasando. Voy a diseñar unos ejercicios y vamos a hacer ya la parte más complicada es crear la señal para mí, es decir, hacer la señal en escalón unitario. Tú tienes un ejemplo, una señal así, toda fea. Un ejemplo este en el tiempo. Y te dice, en pase a esto, a escalón unitario, a UDT. ¿No? Bueno, esto se llama pasar. Entonces tú acá, un ejemplo, si tienes un uno, tienes que colocar un U de, si este es 1, un de T -1, y aquí tú estás acá. Y después menos rampa, que sería esta roja, ¿te fijas? Menos una rampa acá, y acá tendrías que hacer más una rampa para que se vuelva a cero, y más una rampa para que suba. Entonces, este primer ejercicio es como para mí, no encuentro que es uno de los más complicados de interiorizarse. El segundo es ver si es lineal y si es la linealidad, si se cumple la superposición y la homogeneidad, si el sistema es causal o no causal y convolución. Convolución. Yo creo que la próxima clase podríamos partir con convolución, que es el tema más largo y que más dudas le va a traer. Y después, bueno, tendremos que partir con la primera, con crear la señal como escalón. Después nos vamos a convolución y de ahí saltamos a causalidad y al final el sistema lineal o no lineal. Porque esta parte es como más, la linealidad más mecánica y causal y no causal también, pero la parte de convolución y la parte de crear un escalón, una señal en escalón unitario es un poco más complicada. ¿Dudas, consultas? Si no estaríamos listos por la ayudantía hasta hoy. Ya. Nos vemos la próxima semana y y acuérdense que yo hoy día a la medianoche dejo activado el control. Se los voy a mostrar acá para finalizar. Eh,
Acá este control les va a salir activo, este control. Y voy a colocar obviamente acá la fecha de activación disponible desde hoy hasta el próximo miércoles para poder activarlo. Y el límite de tiempo para poder desarrollarlo son 60 minutos para que ustedes puedan subir el archivo, porque ustedes el archivo van y lo pueden subir a esta plataforma. Lo escanean, lo vuelven PDF y lo suben a la plataforma. Eso, cuídense y nos estamos viendo en la próxima semana. Chao, chao. Igual, feliz 1 de mayo. Aprovechen de descansar el fin de semana largo. Chao, chao.